for sitting down again. I wanted to ask you, we've been told that we are to employ our spiritual gift in the service of Christ. Right. But maybe many today are wondering, well, I don't actually know what my gift is. How does someone go about ascertaining their spiritual gift? Bueno, antes que nada voy a decir lo que no debes hacer. En los años 80 había todos estos exámenes casi psicológicos, Almost kind of psychological exams. cuestionarios que podías hacer y al final, Through and in the end you would kind of Do you like discern. leading people? Yes. así es, ¿a quién no le gusta liderar personas? Es parte de la naturaleza pecaminosa en nosotros que quiere dominar. Entonces, lo primero que debes preguntarte cuando ves esas cosas, ¿la iglesia del primer siglo hacía algo así? No, absolutamente no, no hacían eso. Entonces, ¿cómo discernían dones espirituales? Bueno, comencemos con la base que es la siguiente. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La manera en que llegamos a discernir la voluntad de Dios es leyendo la voluntad de Dios, leyendo la Escritura. La Escritura es la manifestación no solo del carácter y de la persona de Dios, sino que es la manifestación inerrante de la voluntad de Dios. Así que, si lleno mi vida con la Escritura, entonces podré discernir la voluntad de Dios con mayor claridad a un nivel personalizado. Hay que empezar por ahí. Las personas no deben empezar a buscar su don, deben empezar a buscar a Dios. I'm going to be able to discern the will of God more clearly on a personalized level. So you have to start there. A person shouldn't start seeking for their gift. They should start seeking God. Buscar, entender la voluntad de Dios y someterse a esa voluntad. Y una vez que lo hacen, cuando les digo esto, en especial a los jóvenes, dicen, no, no puede ser así. Y respondo, de verdad lo es. No, it can't be that way. And I go, really it is. Lo primero es, ¿qué pretendes hacer? ¿En qué te deleitas? Hay algunos jóvenes que se vuelven cristianos y ni siquiera hay que decirles, salen a la calle, contratados casi de inmediato, y comienzan a evangelizar a todos en el planeta. Digamos que su amigo es convertido al mismo tiempo y no hace eso. ¿Eso significa que no es espiritual? No, él está estudiando la palabra como 4 horas al día. Lo que se debe hacer es preguntarse, ¿qué quiero hacer? He's not spiritual. No. But he's studying the word like 4 hours a day. Yeah. And so what you have to do is ask yourself, what do I aspire to? Porque Primera de Timoteo 3 dice que si alguno aspira al cargo de obispo, ¿qué deseas hacer? To the work of an overseer, okay? So what do you aspire to do? Luego, como también vemos en Primera de Timoteo 3, no solo aspiras a ser obispo y llegar a serlo, sino que te sometes al liderazgo y a la congregación y ellos comienzan a juzgar si también tienes los dones y si los tienes, aún no es suficiente. Esos dones te llevan a la madurez mediante el estudio y la instrucción. Lo que digo a una persona es esto. Brought to maturity through study and through nurturing. So what I tell people is this. Empieza con la palabra de Dios. Pregúntate qué aspiras a hacer en la congregación Aspire to do in the congregation. y luego habla con el liderazgo, habla con la gente y pregunta, ¿ves esto en mí? ¿Podría tener la oportunidad de empezar a hacer esto? He visto personas que en el momento que son convertidas van directamente a la cocina, es lo que les gusta, y toman una escoba y empiezan a barrer. Otras personas parecen tener el don de misericordia, de alcanzar las personas que están destrozadas. Cuanto más tu don implica la proclamación de la palabra, más debes percibir que ese don debe ser fomentado y observado por líderes espirituales. O puedes meterte en problemas. Puedes tener el don, pero entras al ministerio muy rápido y harás más daño que You bien. can get yourself in trouble. You may have the gift, but you jump into the ministry far too quickly and you do more damage than good. That's helpful, Paul. Now, I'm not even sure if I'm thinking about this the right way, but I remember being in Nepal a couple of years ago with some new believers in a small church on the Himalayan plateau, and I just thought, no one here wonders what their spiritual gift is, because they wake up and they recognize a need, Right. and then they do it. Right. Meaning, like, I met with pastors there that have been hiking for days to come to a Bible conference. And they said, I asked them, how long have you known you've been called to be a pastor? And they just responded and said, no one else was. And talk to me about, I want to make sure I'm even thinking the right way, how needs presented within the body of Christ sometimes even help serve as a catalyst for us serving where we might not even have
previously thought we were gifted, but it's a need. Todo lo que he dicho hasta ahora no contradice nada lo que acabas de decir. Esa es solo una forma más. Reconoces una necesidad. Recuerdo que nunca pensé en ser misionero. Evangelizaba mucho, pero estaba seguro de que me iba a quedar en Estados Unidos. Me invitaron a ir con un misionero anciano a Perú solo para visitar durante casi una semana y media. Y en el momento en que llegué allí, no podía creer que existiera tanta necesidad. Old missionary in Peru just to visit for about a week and a half. And the moment I got there, I couldn't believe that there was such a need. Y esa necesidad me impulsó. Entonces, no es solo una cosa, son muchas cosas. Yeah. It's many, many things. Do you feel like the Lord often uses what burdens us to help us even figure out where we're gifted? Meaning, like, if that's something God has put on your heart where you go, man, I can't sleep at night. Por supuesto, eso es subjetivo, pero es necesario. Una de las formas como lo considero es así. Conocí a un joven en el seminario que era muy tímido, pero estudiaba la escritura, devoraba la escritura. Era muy misericordioso. Siempre se acercaba a los creyentes que sufrían. Yo estudiaba la escritura, pero andaba predicando a la gente que vivían en las calles. Y lo que hice, en cierto sentido, y lo sabemos si estás predicando en las calles o lo que sea, todos piensan que eres más espiritual. El hecho es que no podía compararme con este otro joven, quien era tan tímido y le resultaba difícil predicar. Con respecto a la espiritualidad, eran nuestros dones. Y yo tenía la preocupación de hacer aquello. Él tenía la preocupación de realizar otra cosa. Lo mismo ocurre con la oración. A veces me cruzo con miles de personas en la calle cuando estoy en una ciudad. Pero puedo decirte que ha habido ocasiones en las que mientras camino por allí ves a cierta persona y me preocupo tanto por ella. Si se va, al menos oraré por ella. Y si puedo acercarme a ella, le voy a predicar. Eso es subjetivo, pero sigue siendo parte de nuestro cristianismo. As I'm walking through there, I will see a certain person and become so burdened for them that if they're walking away, I'll at least pray for them, and if I can catch them, I'll witness to them. Now that is subjective, but it's still a part of our Christianity. And Paul, last question, just in regards to spiritual gifting, and we've talked about this elsewhere. What's the importance of a church being full of people that are leading that have different giftings? Por ejemplo, el péndulo oscila. Aquí está a un extremo y en lugar de llegar al centro, a veces vamos al otro extremo. Y se espera que a medida que maduramos volvamos al centro. Estoy viendo eso ahora en el cristianismo, en especial entre los que se consideran reformados o algo así. Reformed or something like that. Se le está dando tanta importancia al púlpito y con razón ambos estamos de acuerdo con ello. Pero lo que está sucediendo es que creo que también estamos predicando la idea de Efesios 4, 11 y 12. Losing the idea of Ephesians 4, 11 and 12. De que todo el cuerpo esté equipado de acuerdo con su don y llamado a servir. Es absolutamente esencial. Cada persona en el cuerpo de Cristo tiene un lugar y un don para servir. Hice esto algunas veces en las iglesias. Every person in the body of Christ has a place and a gift to minister. I did this a few times in churches and estoy enseñando en Efesios 4, 11 y 12. Luego le digo a un niño de 9 o 10 años, pregunto si hay un niño en la congregación, el niño alza su mano, le digo que se acerque, está un poco asustado, le digo, pasa adelante, donde está el púlpito, ahora date la vuelta, mira a la congregación, entonces se da la vuelta y mira a la congregación, ahora quiero que hagas algo, que por lo general estarías en problema. ¿Qué cosa? Quiero que corras hasta el final de la iglesia, quiero que te des la vuelta y vuelvas corriendo. Quiero ver qué tan rápido puedes hacerlo. Mira a su mamá como si fuera a recibir algún reproche. Él corre y regresa muy orgulloso. Le digo, eso fue rápido. Ahora quiero que sostengas una pierna detrás de ti con tu mano y hagas lo mismo. Él regresa y dice que es difícil. Le digo, sostén esa pierna. Ahora quiero que agarres la otra pierna con la otra mano y hazlo. Y lo observas que actúa como... Si hago eso me voy a caer, no puedo agarrar ambas piernas. Y luego miro a la congregación y les digo, escuchen, le quité 2 de sus miembros
Y no solo no podía correr tan rápido, ni siquiera podía correr ni moverse. Le quité a dos de sus miembros. Creo que nuestro correcto énfasis en la predicación expositiva y la importancia del púlpito necesitamos recuperar la idea de que existe una congregación con dones y todos deben servir según la voluntad de Dios. to God's will. You've raised up, I guess, one more question that's fitting is how do pastors then encourage that type of mindset amongst the congregation to go, hey, we're all members of the body? Uno, por supuesto, enseñar que es un cristiano, pero hay otra cosa. Cuando comencé en Perú, después de unos años, con un plan de iglesia, When I started in Peru after a few years with a church plant, la iglesia realmente creció y eran sobre todo muchos nuevos creyentes y había un anciano. Bueno, para mí era un anciano. Quizá tenía unos 50 años. old to me, he was probably in his 50s. Un pastor peruano y me dijo, quiero hablar contigo mañana sobre la idolatría. Y le respondí, bueno, no entendí lo que quiso decir. Nos reunimos y me dijo, hay que tener cuidado al liderar tu iglesia en la idolatría. Respondí, ¿qué quieres decir? Él le respondió, cuando alguien viene a ti con un problema, ¿qué haces? Bueno, abro la palabra y les aconsejo. Exacto, él dijo. ¿No deberían haber acudido a Dios? ¿Deberían siempre pensar primero en acudir a ti? Y realmente me hizo pensar, y esto es lo que declaró. Cuando alguien viene a mí, esto no se aplica si la consejería es urgente. Cuando alguien viene a mí y me dice, por ejemplo, que tiene problemas en el matrimonio, lo primero que le pregunto es, en las semanas que estudiaste la palabra y oraste, ¿qué es lo que Dios te mostró en la palabra? La mayoría de ellos responde, bueno, no hice eso. Si esto no es algo urgente, quiero que regreses en una semana, estudia lo que la palabra habla sobre el matrimonio. Quiero que ores y regreses y me digas lo que Dios te mostró en su palabra. Entonces me dirán, ni siquiera sé dónde buscar. Entonces él saca una hoja con todos los versículos que tratan sobre el matrimonio. Sé que da la impresión de que estoy tomando un largo camino para responder tu pregunta, pero la idea es que tenemos que hacer que la gente vaya a la palabra, ore y se encuentre con Dios. Tenemos que enseñarle a la gente cómo estar en la palabra. Tenemos que dedicar más tiempo a enseñarles cómo estudiar la palabra. Tenemos que enseñarles más tiempo y con más seriedad sobre lo que deben hacer en sus vidas, su relación con Dios, su relación con la iglesia. Necesitan entender que no van a la iglesia solo a cantar y a recibir un mensaje, pero que son parte de un cuerpo. Y todos tenemos una función en él. Y creo que es solo enseñar. Por ejemplo, cuando estoy en Grace Community, nunca los he escuchado hablar tanto sobre los dones. Pero cuando voy a Grace Community, veo tanta gente de todos los contextos, con todo tipo de dones diferentes, haciendo diversas cosas. Eso se debe a que la palabra de Dios es predicada. Yeah. You see? No, that's so helpful. I want to be able to use my gifting in a way that honors God, and I think a lot of people do, but I think even figuring it out fundamentally, and sometimes I think to your point, they overthink even what that means, Right. because they've missed studying and they've missed pursuing the revealed will of God, which is going to translate to just practical elements as servants. Se aplica a otras cosas. Tengo dos hijos que están pensando en qué estudiar. Siempre empiezo con ¿qué quieren hacer? ¿Qué desean hacer? A veces la gente dice, pero eso es muy fácil, no es la respuesta completa, pero es parte de ella. Yeah, Harry, my friend, says, what do you delight to do that's a blessing to the body? Right. He says, someone loves to sing, but it's hard for people to listen to. It might not be a gift. You might Yeah, that enjoy would be it. me. Yeah, but what do you love to do that's a blessing to the body of Christ? Well, Paul, thank you so much. Es for un your time. verdadero That's my privilegio privilege. para mí.